El domingo 6 de marzo de 1994, a la hora de la siesta, el soldado Omar Octavio Carrasco fue visto por última vez en el grupo de artillería de Zapala. Recién se volvería a saber de él un mes después, el 6 de abril de 1994, cuando su cuerpo fue encontrado dentro del cuartel en estado de descomposición. En este informe te vamos a contar qué pasó con Omar Carrasco, lo que se sabe, lo que se ocultó y por qué es importante recordarlo. El asesinato de Omar Carrasco ocurrió en los años 90, la década perdida para algunos, la década gloriosa para otros. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un estado, el mejor estado. La década de Amigos son los amigos, de Los Redondos versus Soda Stereo, de Marcelo Tinelli versus Mario Pergolini. Marzo de 1990. Época de glamour importado. Sí, Susana. De pizza con champán. De $1, $1. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. De luchas. Hágame caso, señor, y usted nos tiene con nosotros, porque yo tengo mis hijos y mi hija, son los que me ayudan a mí. Pero hay viejitos que están cobrando 1.135.000 como cobro yo, y no tienen dónde ir a comer ni ir a dormir. De sueños sin límites. Sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. De sueños rotos. Y me duele mucho porque me cortan las piernas. Y la década de la maldita policía. Tirado completamente, esposado con las manos en la espalda. El cuerpo fue reconocido gracias a un par de botas tejanas y un juego de cables de la oficina que había alquilado en Pinamar la revista Noticias. Omar Octavio Carrasco había nacido el 5 de enero de 1974 en un humilde hogar de Cutralcó, la ciudad de Neuquén que 22 años más tarde se haría famosa por las puebladas. Omar Carrasco era un joven de Cutralcó, tenía 18 años y provenía de una familia humilde de esta ciudad. Vivía con su padre y su hermana en el barrio Daniel Sáez de la ciudad de Cutralcó. Hasta antes de ser convocado para cumplir con el servicio militar obligatorio, Omar trabajaba en un comercio local y a partir de allí dejó de trabajar para incorporarse al servicio, a la convocatoria que se les había hecho, tal cual como ocurría en aquel momento en el que el servicio militar era obligatorio, al cuartel de Zapala, y esto fue un 3 de marzo de 1994. Él decía cuando él tenía 17 años que él no iba a ir al servicio militar. Me había dicho a mí que le hiciera los trámites, yo le quería hacer los trámites para que él no fuera. Pero él cuando tenía que presentarse, él se presentó un año después, porque no figuraban los padrones. Y después le digo yo, bueno, te hago los papeles, le digo yo para que no. Y me dijo que no, que él quería ir porque ya tenía un año más de ir al servicio militar, entonces. Y después de estos días decía, capaz que me gusta, dice, y sigo una carrera en el servicio militar. Su estadía en el cuartel sería corta y violenta. Carrasco era un joven tímido que desconocía el universo de maltratos y gritos típico de los militares. Dos características lo marcaron desde el primer día: su condición de evangélico, por la que fue segregado del resto, y esa mueca parecida a una sonrisa que se le dibujaba en el rostro de manera involuntaria cuando se ponía nervioso. Según la costumbre del cuartel, a Omar había que avivarlo. Y dentro del ejército,
el método para avivar era violento. Tan violento como los demás decidieran y todo lo que él pudiera resistirlo. Nosotras consideramos que era un chico sumamente sumiso, muy apegado, muy obediente también, y que creo que en ningún momento se negó a recibir el castigo, en este caso los famosos bailes. Hay que mencionar también, y nos parece importante señalarlo, que el baile era una habitual práctica en el servicio militar obligatorio en ese momento. No es una situación, no fue nunca una situación desconocida, y supo ser también formar parte de las anécdotas que quienes transitaron el servicio militar obligatorio luego comentaban con su familia de qué manera los bailaban, qué significaba el baile, que era esta serie de supuestos castigos que se daban. Entre las 15 y las 15:30 de ese domingo 6 de marzo de 1994, Omar Carrasco fue visto por última vez con vida. ¿Qué le sucedió en ese momento? Todavía espera una respuesta irrefutable. De acuerdo con la historia oficial escrita en el expediente y en la condena que dictó el Poder Judicial, Carrasco fue sorprendido fuera de la cuadra. Quizá intentaba escapar, quizá solo pretendía ir al baño. Quedó a merced del subteniente Ignacio Canevaro y de 2 soldados de la clase anterior, en la jerga llamados soldados viejos, Cristian Adrián Suárez, de 20 años, y Víctor Manuel Salazar, de 19. El subteniente Canevaro, que regresaba del almorzar del casino de oficiales, sorprende deambulando por las inmediaciones del sitio antes indicado al cuartelero Carrasco, lo que provoca la ira de este oficial, atento que en razón de la tarea que cumplía, debía permanecer en el interior de la cuadra y no fuera de ella como se encontraba. En tales circunstancias, le hace ejecutar movimientos vivos a modo de sanción en presencia de los soldados clase 1974, Víctor Manuel Salazar y Cristian Adrián Suárez, a los que posteriormente manda a golpearlo a fin de avivarlo dentro del baño exterior. Conducta que realizan utilizando un lampazo que usaba Carrasco en sus tareas y que con anterioridad había sido manipulado y escondido por los mismos, el que nunca apareció, lo que provoca una lesión grave en el globo ocular izquierdo de la víctima. La continuidad de los golpes, entre ellos un puntapié aplicado a la altura del pecho que le produjo un hemotórax, originó finalmente la muerte de Carrasco. Los soldados lo golpearon para avivarlo, siguiendo órdenes de Canevaro. Le vaciaron el ojo izquierdo con un golpe de lampazo y le fracturaron 3 costillas. Eso le provocó un hemotórax, una acumulación de sangre entre el pulmón y la pared torácica, y la muerte en pocos minutos. Su cuerpo ha estado tumbado sobre el lado izquierdo, con las piernas levantadas, en un lugar muy chico. Eso explicaría la desmedida proporción entre el hombro izquierdo y el derecho. El hemotórax no se discute porque fue observado por una cantidad de médicos que hicieron el gran hemotórax, fue observado en Neuquén por todos los que firmaron el acta de la primera autopsia. Nosotros comprobamos restos todavía del hemotórax. La dislocación del tórax nos habla evidentemente de patada o de golpe con algo, que evidentemente se ha propinado con mucha fuerza. Y claro que cambia la dinámica, ya la cosa era totalmente distinta, porque aparte no es que Omar había aparecido muerto de causas naturales, tenía una lesión en el ojo, después se comprobó que tenía costillas fisuradas, entonces bueno, se hizo la autopsia, que me acuerdo que la autopsia se hizo dentro del batallón. Nosotros estábamos con la familia, no nos dejaron entrar al principio. Yo me acuerdo que quería comunicarme de alguna manera con Caro, que estaba dentro del batallón. No había celulares en ese momento. No había celulares en esa época.
cambió la dinámica, cambió el hecho de una desaparición supuestamente por una deserción. Estábamos frente a un homicidio. Siempre según la historia oficial, el subteniente Ignacio Canevaro y los soldados de la clase anterior, Cristian Suárez y Víctor Salazar, ocultaron el cadáver en un baño abandonado. Y un mes después, el 6 de abril de 1994, lo sacaron y depositaron en la ladera del Cerro Gaucho, dentro del cuartel. Allí fue encontrado por un grupo dirigido por el capitán Rodolfo Correa Belisle durante un sospechoso rastrillaje. El único. Esto se inicia con el teniente coronel Witt, que me imparte una orden de servicio y fue demostrado que se colocó el cadáver. Muy enojado, pues se lo habían tirado a él. Se lo habían tirado a él. Porque el tipo ya había pasado por ahí con los soldados y qué sé yo, y no había encontrado nada. Que también fue bastante insólito ese rastrillaje. Vos tenés que tener memoria de eso porque vos lo seguiste mucho eso. Fue bastante insólito porque habían dejado de rastrillar porque decían que el pibe estaba afuera, que esto, que aquello y lo otro, y de la noche a la mañana dijeron, vamos a salir a rastrillar a las 2 de la tarde y a las 4 o 5 de la tarde lo encontraron al chico. El 31 de enero de 1996, tras un juicio oral que demandó 2 meses y 15 días, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a 15 años de prisión a Canevaro y a 10 años a Suárez y Salazar. Falla. Primero, condenando a Ignacio Rodrigo Canevaro, de apellido materno Orozco, de demás mencionados, por resultar autor material responsable del delito de homicidio simple, previsto y penado en el artículo 79 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, con más las accesorias legales y costas del proceso. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41 y 45 del Código Penal. En lugar de investigar, en lugar de avanzar sobre lo que verdaderamente había ocurrido, los jueces que intervinieron abrazaron la historia oficial fabricada por los militares, que lógicamente hacía recaer la responsabilidad del homicidio en los últimos eslabones de la cadena de mandos. Es decir, 2 colimbas y un subteniente fueron acusados por este homicidio. Con el tiempo se instalará otra verdad posible. Indica que Omar Carrasco tal vez sobrevivió a la paliza, pero fue atendido en el hospital militar con un diagnóstico equivocado y de manera clandestina. Si esa hipótesis es correcta, los responsables de la muerte serían quienes no le brindaron una atención médica adecuada. Pero falta aún para que esa versión se instale con fuerza. Volvamos atrás en el tiempo. El domingo 20 de marzo de 1994, la familia Carrasco viajó de Cutralcó a Zapala para visitar a Omar por primera vez. Francisco y Sebastiana Carrasco, los padres de Omar, fueron a visitarlo, a hacer la primera visita hasta el cuartel luego de su incorporación el 20 de marzo de 1994. Allí, después de algunas horas de espera, las autoridades que los recibieron les informaron que su hijo no estaba y que había desertado. Finalmente, y ante esta inquietud, regresaron a Cutralcó y decidieron viajar hasta Neuquén capital para ver con las autoridades militares allí sobre el destino de su hijo. Desde ese lugar les informaron que efectivamente había desertado el 7 de marzo y que ya estaba puesta la denuncia en la Policía Federal. La familia Carrasco, Francisco y Sebastiana, se mostraron, en este caso, preocupados porque en ningún momento su hijo Omar les había mencionado la posibilidad de no cumplir con su obligación, que era hacer el servicio militar obligatorio. Francisco gastó la Ruta 22 al volante de su Ford Falcon amarillo. Viajó entre Neuquén y Zapala varias veces, buscando respuestas que nadie le dio. Sin darse por vencido, el 25 de marzo se presentó en la corresponsalía en Cutralcó del diario Río Negro y preguntó cuánto costaba poner un aviso para pedir por su hijo desaparecido. Francisco Carrasco llegó a la agencia del Río Negro, donde trabajábamos con Andrea como corresponsales, y en ese momento la administrativa, que era la persona que se hacía cargo de atender a las personas en la oficina, no se encontraba. Entonces
salí yo a atenderlo. Francisco manifestó su intención de poner un aviso de búsqueda de persona. Yo le pregunté de qué se trataba. Me dijo que buscaba a su hijo, que su hijo se había ido a hacer el servicio militar a Zapala, que se habían presentado varias veces con la familia a visitarlo y que recibían la respuesta de que su hijo había desertado. Él quería profundizar la búsqueda. En esa charla también me manifestó varias veces que él no creía que su hijo se hubiese fugado del cuartel, pero de todas maneras no podía hacer otra cosa que buscarlo a través de un aviso, y por eso quería poner un aviso pago. Las periodistas Verónica Morel y Andrea Vázquez vieron el germen de una noticia importante. Le pidieron una foto de Omar y el caso salió publicado en el diario. A mí el tema me interesó mucho porque todos esos detalles eran muy llamativos. El tiempo que había pasado entre que su hijo se había presentado al cuartel a cumplir con el servicio militar obligatorio y el momento en que se había iniciado la búsqueda, y además porque a ellos no los habían llamado ni nadie había llegado a su casa para comunicarles que el chico se había ido, todo eso me hizo un poco de ruido. Entonces le pedí que esperara. Me fui hacia adentro de la oficina y charlé con Andrea sobre el tema. Le dije que para mí eso daba para una noticia más que un aviso. Andrea estuvo de acuerdo y entonces volví hacia adelante de la oficina y le dije a Francisco que nos interesaba hacerle una nota, si él estaba de acuerdo. A él le interesó de sobremanera. Lo animó esa posibilidad de que se publicara una nota periodística, entonces le pedí que esperara. Nos comunicamos con Andrea, con nuestros compañeros en la agencia Neuquén, contándoles que teníamos este caso porque no teníamos con qué ilustrar esta nota. Entonces nuestros compañeros nos dijeron de que era bueno, por teléfono, sería bueno que consiguiéramos que la familia aportara una fotito del hijo para acompañar la nota. Así fue la charla con Francisco desde el momento en que nosotros tomamos el primer contacto con él. Yo tengo muy patente en mi memoria que Francisco me dijo: espéreme, señorita, espéreme. Y se fue rápido en su Falcon amarillo a buscar una foto a su casa. Así fue la primera charla con Francisco. En el diario Río Negro leyó la noticia el abogado Carlos Segovia, militante por los derechos humanos, quien se acercó de manera espontánea a la familia Carrasco para darle asesoramiento. Me acuerdo que yo hacía poco que tenía 5 años, 6 años de ejercicio de la profesión. Me llamaron, mi papá estaba en la PDH en ese momento, en una corriente interna de la PDH, lo habían ido a ver a los Carrascos, los habían ido a ver, y la verdad es que en ese momento no le dieron la trascendencia de lo que estaba manifestando Carrasco, don Francisco, porque había algunas versiones que decían que Carrasco se había escapado, bueno, lo habían notificado de que el chico se había ido y le habían hecho un sumario por desertor. Entonces, por ahí la gente a la que concurrió Carrasco no le dio la trascendencia que eso tenía, y me acuerdo que mi papá me llamó, me lo presentó y empezamos a trabajar conjuntamente con el doctor Olivera. Las cosas que dice el ejército no son creíbles. El ejército hasta ahora lo único que ha hecho es mentirle a la población. Primero le mintió al padre Carrasco, después al pueblo de Neuquén y después por la boca del ministro Camilión le mintió a la nación. La desaparición del soldado empezó a ganar espacio en la agenda pública. En silencio, el ejército comenzó a moverse. Los fantasmas del pasado, que nunca se habían ido del todo, regresaron. Garantizo yo con mi presencia, con mi honor, que quien tiene que hacer alguna denuncia, alguno de los... Martín Balsa, jefe del ejército, no podía permitirse un desaparecido en democracia. Casi no hay dudas de que el general se enteró del destino de Carrasco antes
de la aparición oficial del cadáver, el 6 de abril de 1994, a las 4 de la tarde. Una vez consumado el hallazgo, Balsa viajó a Zapala y mantuvo una reunión con los padres de los conscriptos para llevarles tranquilidad. Yo no puedo volverle la vida de su hijo, señor. Quisiera hacerlo. Pero estoy acá para tratar de dar mi respuesta. Y permítame que vaya a saludar. Balsa tuvo algo más que reuniones públicas con los padres. También se reunió con el juez federal de la causa, Rubén Caro. Vino Balsa. Personalmente yo me lo encontré de casualidad en el tribunal que había pedido una entrevista con Caro y yo había estado declarando, no me acuerdo si hasta Minsa, hasta las 9, 10 de la noche, y cuando salimos apareció Balsa vestido de fajina con su custodia personal, que había venido en un vuelo, había llegado en un vuelo a Neuquén y de Neuquén había venido en un helicóptero a Zapala y que venía a entrevistarse con el juez. Era una entrevista privada, nosotros no pudimos participar de eso. Rubén Caro era el defensor oficial y actuaba como juez federal subrogante en Zapala. El cadáver fue hallado dentro del predio militar. Se han hecho estudios de planimetría y está perfectamente determinada. A partir de los resultados de la autopsia, ¿se puede cambiar la carátula? ¿Se está decidiendo ahora esto? Sí. Es un homicidio, directamente. Ese juzgado en ese momento tenía un juez subrogante que era el defensor, que era Rubén Caro. Entonces el juez también estaba bastante temeroso. Nosotros le habíamos pedido ciertas medidas que no se animaba a hacer, como era entrar al cuartel en términos jurídicos, o sea, ordenar un allanamiento y hacer por lo menos una inspección. Fue lamentable como no solo el juez Caro de Zapala, sino el fiscal Biaut, que era el fiscal, el encargado de investigar, el encargado de llevar adelante la investigación y descubrir a los autores, en lugar de hacer eso se dedicaban a obstaculizar la causa, a obstaculizar cualquier avance de la investigación. Ya lo decía José Ingenieros, si no se tiene valor para la verdad, es imposible tenerlo para la justicia. No se puede hacer justicia si no se quiere saber lo que verdaderamente ocurrió. Y los jueces no tuvieron la menor intención de saber lo que verdaderamente había ocurrido. Yo creo que Caro tenía mucho miedo. No son causas, no son causas fáciles de llevar. No era confortable estar adentro del batallón y sobre todo cuando se ocultaba el sol. No era para nada, no estabas tranquilo ahí adentro. Balsa no logró tranquilizar a los padres de los conscriptos, quienes mediante movilizaciones y una acción judicial consiguieron que los jóvenes no vuelvan al cuartel y poco después recibieron la baja. La primera consigna que estamos pidiendo es la baja a todos los conscriptos porque consideramos que no pueden dar testimonios porque están, si no es así, están impidiendo que la justicia acceda al testimonio real para saber quiénes son verdaderamente los asesinos de Omar Carrasco. Que se esclarezca. Fueron la última camada de soldados obligatorios. El 31 de agosto de 1994, el presidente Carlos Menem decretó el fin del servicio militar obligatorio y su reemplazo por un voluntariado. Hermanas y hermanos de mi patria, en este proceso de profunda transformación que vive la República Argentina, no podían permanecer ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. De esta manera, los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir.
el caso Carrasco trajo la eliminación del servicio militar obligatorio, que fue un decreto del entonces presidente Carlos Menem. Yo no me olvido que el primer proyecto para eliminar el servicio militar obligatorio fue presentado por el entonces diputado nacional Víctor Peláez. Yo lo asesoré en ese sentido en la Cámara de Diputados de la Nación y lógicamente a los pocos días de haber presentado ese proyecto, el presidente Menem dictó un decreto. Está bien esa medida, pero fue un aprovechamiento político muy claro y muy evidente. El servicio militar, que Menem la agarró en el aire. Yo me acuerdo que mi papá estuvo en esa reunión y tuvo una charla a solas con él. Con Menem, en la Quinta de Olivos. Lo citó a todos los padres que estaban, que eran los padres de los chicos que estaban haciendo la colima en ese momento. Y cuando terminó la reunión, Menem, mi papá se acuerda que Menem estaba más interesado por ir a jugar al tenis que otra cosa. Le pidió hablar 5 minutos, lo hizo llamar y le dijo, ¿usted cómo ve el tema? Y mi papá le dijo que era muy grave, que institucionalmente era muy grave para la democracia y nada, cambiaron ahí algunas cosas y al otro día Menem, que era rapidísimo, políticamente, dijo, se terminó. Servicio militar, todo el mundo a su casa. Mirá, viejo, realmente, por fin encontré lo que buscaba. Vos ni te imaginás lo que es sentirse un soldado profesional. Saber que tenés un trabajo, un sueldo, obra social también, y hasta unos compañeros bárbaros. Y la comida, buenísima. ¡Epa, vieja! No tanto como la tuya. Servicio Militar Voluntario, porque cuidar a la patria es el mejor trabajo que podés elegir. Mientras tanto, la causa penal por el asesinato de Omar Carrasco continuó su derrotero. El 21 de abril de 1994 se informó sobre la detención del subteniente Ignacio Canevaro, el sargento Carlos Sánchez y los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. Canevaro era la contracara perfecta de Omar Carrasco, en términos narrativos. Y a la mañana, estuvimos toda la mañana en el tribunal y a la tarde empezó, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, un desfile de soldados a declarar, que me acuerdo que le hacían 5 o 6 preguntas a todos iguales, y ahí es la primera vez que yo lo veo a Canevaro. Lo veo en la esquina del juzgado, fumándose un pucho, muy desafiante, y es la primera vez que yo lo veo. Él era el encargado de trasladar a los soldados en colectivos, en los colectivos del ejército, desde el GA 161 a la sede del tribunal. Esas declaraciones no aportaron nada y bueno, hubo que arrancar de cero a hacer toda una investigación. Imaginemos el regimiento, la siesta en Zapala, un día de marzo, el silencio que hay, cualquier baile de un oficial como Canevaro, que era gritón, que maltrataba a los soldados realmente, como se maltrataba a todos los colimbas en ese entonces. Tipo muy capaz y con un coeficiente mental muy alto. Yo tuve unos encontronazos en el juicio con él y él en un momento, yo me acuerdo que estaban preguntando acerca de las armas y él dibujaba cañones y a propósito daba vuelta a la hoja para que nosotros lo pudiéramos mirar eso. El 15 de noviembre de 1995 empezó en el Tribunal Oral Federal de Neuquén el juicio oral contra los 4 acusados de participar en el homicidio de Omar Carrasco. ¿Recuerda el momento que Omar se fue de aquí ese 3 de marzo? Sí, cómo no lo voy a recordar. Bueno, para mí fue triste porque no pensaba que no iba en las mañanas, no íbamos a tomar un mate, porque siempre a él le gustaba mucho el mate y él
Siempre cuando llegaba de trabajo, yo le preparaba mate. Después, quizás nunca durmió fuera de acá del hogar. Siempre estuvo, si salía, él llegaban a... Nunca se durmió en otro lado. Fue más que ese día cuando se fue al servicio militar. Yo decía, va a ser triste para nosotros, porque cuántos meses que va a tener que estar allá. Entonces, para mí esos días eran muy tristes. No tengo la fe porque es una cosa que estoy ansiosa por saber cuáles fueron los asesinos, ¿no? Los que golpearon a mi hijo. Al ver en persona, tanto al subteniente Canevaro como a los dos soldados acusados. Bueno, me indigno porque al ver que si fueron ellos lo que hicieron, porque en ese momento quizás no podía haber pasado a ellos, ¿no es cierto? Podrían haberlo dado por un accidente, yo creo que habría sido una tranquilidad para mí, si ellos lo hubieran dado por un accidente, ¿no? Pero así como lo hicieron, de ocultarlo, de matarlo, de ocultarlo, no. Quiero que una vez por todas ya puedan saberse quién fueron realmente los asesinos, si son los que están, o si no, si son otros, bueno, eso lo tendrá la justicia, ¿no es cierto? Pero que esperamos que ya esto le den un fin, porque ya es mucho para nosotros, estar esperando, y si no vamos a recuperar a Omar, pero queremos saber cuáles fueron y que los condenen, ¿no es cierto? Un poco de tranquilidad para nosotros. Nada, después me quedan recuerdos del papá y la mamá de Carrasco, gente muy humilde, nunca buscaron venganza, siempre callados, muy respetuosos de las audiencias. El Tribunal Oral Federal estuvo integrado por las juezas María del Carmen de la Barrera de Engelmo, Aide Vázquez y el juez Eugenio Crom. El fallo, unánime, se conoció el 31 de enero de 1996. A 30 años del asesinato de Carrasco, la controversia se mantiene. Una muerte absolutamente injusta, toda vez que de acuerdo a las pericias que se hicieron fundamentalmente en el caso Carrasco II, se demostró de que no tuvo una muerte inmediata, como decía la historia oficial que habían vendido los militares, sino que tuvo una larga y penosa agonía que se extendió por 2 o 3 días, por lo menos. Yo creo que, y eso dijo el perito Brailovsky, que si a Omar Carrasco, con las lesiones que presentaba, hubieran decidido llevarlo al hospital de Zapala, que quedaba a pocas cuadras del regimiento, posiblemente Omar Carrasco estaría con vida. Alguien dispuso dejarlo morir. Alguien dispuso no blanquear las heridas que tenía este soldado y dejarlo en una lenta y penosa agonía, como fue demostrado en las pericias. Y es muy triste también, no solo por la vida de este pibe, un chico de 18 años, sino también es muy triste porque nunca me imaginé ver la justicia de rodillas, ver esta verdadera claudicación judicial que cometieron los integrantes del Poder Judicial de la Nación de Neuquén en favor de los militares, que eran muy fuertes en ese momento. Yo no tengo la menor duda de que la gente que fue condenada, Canevaro, Suárez y Salazar, son los autores del hecho. Yo en eso nunca tuve la menor duda. Quizá la finalidad de ellos no pudo haber sido no matarlo al pibe, ¿está? Porque no creo que tuvieran un motivo específico, un móvil para matarlo al chico. Pero sí que le pegaron una tunda y que lo dejaron a su suerte. Se hubiera salvado con llevarlo al hospital, nada más. Después, bueno, tendrían que haber visto qué consecuencias afrontaban por ese hecho, ¿está? Pero ese chico no se tendría que haber muerto. En una historia que no se condice con la causa Carrasco II, en la cual se comprobó que había altísimos oficiales del ejército, inclusive toda la inteligencia del Estado Mayor del Ejército, involucrada en el encubrimiento de este crimen.
uno se pregunta cómo es posible que tan altos militares hayan puesto en juego sus carreras, hayan puesto en riesgo sus vidas para encubrir un homicidio cometido por 2 colimbas y un subteniente. El tema del encubrimiento yo creo que no fue para encubrir el hecho. Después de muchos años de analizarlo, por esto que te digo de Canevaro. Canevaro era un oficial, pero no valía la pena jugarse la vida por Canevaro, ¿verdad? Y por 2 soldados. Pero nosotros teníamos una sensación de que nos llevaban a pasear adentro del batallón. Y se lo dijimos a Caro. Nos llevan a pasear, o sea, nos muestran una cosa, nos muestran otra. Lo que sí nos llamó poderosamente la atención en aquel momento, pero que no le dimos la trascendencia que le tendríamos que haber dado, es que ese batallón fue un batallón estratégico en la guerra con Chile, cuando tuvimos el conflicto del Bibre. Y ese batallón, que era un batallón estratégico, estaba lleno de armas. Habían mandado muchas armas, equipamiento militar y eso. Cuando nosotros recorrimos el batallón no había nada. Realmente no había nada, parecía una escuela de entrenamiento, pero no había tanques, no había cañones, no había los lugares donde guardaban, por ejemplo, los rifles y las armas largas, estaban vacíos. Estaban vacíos. ¿Qué pasa? Coetáneamente o en el mismo momento de la situación de Carrasco, un abogado de Buenos Aires, Monarzán, hace la primera denuncia del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Y las armas esas tendrían que haber salido de algún lado. Entonces yo creo que todo este desfile de gente relacionada a inteligencia militar, a altos mandos militares, la avenida de Balsa y todo eso tiene mucho más que ver con un posible encubrimiento de esa situación. Curiosamente, esta hipótesis es parecida a la que desarrolla el subteniente Ignacio Canevaro en su libro Atando Clavos. Seguimos ahora con otra de las informaciones resonantes de esta jornada y que tiene que ver con que la Cámara de Casación Penal decidió absolver al expresidente Carlos Saúl Menem de la causa en la que era investigado junto a otras 10 personas por presunto contrabando de armas a Ecuador y a Croacia. Pero sí creo que el encubrimiento ese, o al menos la presencia de esas personas tiene más relación con un tema de armas que con el tema de Carrasco. Lamentablemente, fíjense que a pesar de que solamente se permitió transmitir los alegatos, los jueces, una vez dictada la condena, debieron huir del tribunal oral por los techos, debieron escaparse por los techos, porque la gente verdaderamente estaba indignada con el fallo que dictaron. Así que les reitero, es un aniversario muy triste porque implica el aniversario de una claudicación judicial que pocas veces he visto a lo largo de la historia argentina. Sí creo que entre las personas que resultaron culpables luego de la investigación del asesinato estuvieron las personas que golpearon y que finalmente le dieron tremenda paliza a Omar y que le infligió esas heridas de las que no pudo recuperarse. Pero de todas maneras, también creo que pudo haber en la escena de la golpiza algunas otras personas que no salieron a la luz en la investigación, porque si no, no se comprende el tamaño del encubrimiento que hubo en el caso. Omar tenía una formación religiosa evangélica muy fuerte, sus padres también así lo señalaron,
y tal vez eso en términos de hipótesis pudo haber sido lo que molestó, por decirlo de alguna manera, a quienes le infringieron ese castigo que terminó con la muerte. Que tener a un chico ya muerto tantos días escondidos en el cuartel y toda la investigación que vino después sobre cómo fue paseado por distintas escenas del cuartel, algo más hubo y bueno, sí, creo que sí, que los chicos que le dieron la paliza fueron los culpables, amparados por las otras personas, sus superiores, y también creo que hubo personal sanitario que no le prestó la debida atención a Omar. Se supo mucho después de que él recibió asistencia médica dentro del cuartel y si hubiese sido la debida y si se hubiese blanqueado todo esto, tal vez él hubiese podido sobrevivir a la golpiza. Pero sí, creo que hubo más personas implicadas en el caso. Más que a defender a la patria, los jóvenes incorporados al servicio militar obligatorio aprendían a ser mano de obra barata para los jerarcas militares. Hacían de chofer, albañiles o técnicos según sus habilidades. De allí el corre, limpia, barre, el colimba. Por eso, la muerte de Omar Carrasco, a 3 días de haber sido incorporado, desató una ola de denuncias en todo el país y marcó la caída de ese régimen. Sin embargo, los sectores más conservadores de la sociedad nunca se resignaron a perder al servicio militar como una herramienta de disciplinamiento para los más jóvenes. A 30 años del asesinato del chico de Cutralcó, parecen haber recobrado fuerza los discursos negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y asoma una reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas durante los años negros. Mientras ese movimiento incipiente pulsea contra la memoria histórica colectiva, el crimen irrumpe otra vez, 30 años después, en el mismo lugar. El 1 de junio del 2023, a las 6 de la mañana, el soldado voluntario Pablo Córdoba recibió 2 disparos en distintos sectores de la cabeza que le causaron la muerte. Otra vez, el ejército trató de empantanar la investigación. Otra vez, el juzgado federal de Zapala estaba vacante y el juez federal subrogante demoró en ingresar al cuartel para investigar. La historia, que los negacionistas tratan de reescribir u ocultar, se repite. ¿Qué se recuerda hoy de Omar Carrasco? El recuerdo que considero tiene la sociedad de Cutralcó y Plaza Winkle sobre lo que ocurrió hace 30 años atrás es muy débil y casi nulo en las nuevas generaciones. Creo que quienes atravesaron ese momento y tal vez la generación posterior, que fueron quienes además se vieron beneficiados porque a partir de agosto de 1994 y por la decisión del entonces presidente Carlos Menem se dispuso que el servicio militar no fuera más obligatorio sino voluntario. A partir de esa implementación creo que con el correr del tiempo las nuevas generaciones desconocen lo que ocurrió y ese es la deuda pendiente que tenemos, al menos nosotras como comunicadoras, de tratar de llevar este mensaje para evitar que se pierda y mantener la memoria viva y que sepan las chicas y los chicos de Cutralcó y Plaza Winkle especialmente, pero de todo el país en general, que el servicio militar dejó de ser obligatorio a través del asesinato de Omar Octavio Carrasco. No, yo creo que no. Hay mucha gente, quizás hay alguien que lo habrá olvidado, pero hay muchos que no lo van a olvidar. Y yo por eso tampoco no les deseo mal a nadie, ni tampoco a las madres de los chicos que están detenidos, ¿no es cierto? Solo que por algo indigno cuando ellas hablan, porque yo en mi lugar de ella no hablaría de decir que va a haber un 1 de año, una Navidad, un día de la madre, un día del padre, un día del niño, un cumpleaños, y no van a tener sus hijos, pero van a ser en vivo. Y yo tengo que ir al cementerio, capaz que voy 20 veces en el día, pero yo no voy a hablar como más. Entonces por ahí yo me indigno, ¿no? Porque son un poco hipócritas esta gente.
porque ellas los tienen vivos a sus hijos, y que tengan que estar retenidos, pero ellas hablan con ellos, ¿no es cierto? Entonces ellas deben de ponerse la mano en el corazón y ver, porque yo con los manos no hablo, solamente lo llevo en mi corazón.